Hola chicos, ¿cómo están? Somos poquitos hoy. Eh, no sé si estuvieron viendo las clases. Sé que muchos recién están arrancando con toda la pereza después de las fiestas y recién están retomando. Eh, Les recuerdo que cuando vayan teniendo consultas o cuando vayan teniendo dudas, pueden escribir, pueden hacer consultas al WhatsApp si quieren hacerlo al grupo para compartirlo con todos o quieren hacerlo por privado. No, no hay ningún tipo de inconveniente, ¿sí? De hecho, si están estudiando, no sé, a las 3 de la mañana y tienen una duda, perfecto. Eh, Graban un audio, me mandan en ese momento o después y eh, me hacen las consultas, ¿sí? Lo importante, como les dije, es que ustedes, sobre todo en esta etapa, sepan tener los argumentos necesarios para fundamentar cualquier tipo de opinión, ¿sí? Como si ya vieron varias clases, se habrán dado cuenta que siempre hay un margen de subjetividad en esta parte de dictámenes. Puede haber una opinión modificada o una opinión adversa y ambas estar bien, ¿sí? ¿De qué va a depender que esté realmente bien, a pesar de tener opiniones distintas? De la argumentación que ustedes hagan de la opinión, ¿sí? Obviamente, en la gran mayoría de los casos, siempre hay que tener en cuenta que uno tiene que conocer en líneas generales los distintos criterios tanto de medición como exposición, porque si no, sería o resultaría muy difícil. Por eso, incluso ustedes pueden agarrar cualquier caso de dictamen que encuentren por ahí y con la asistencia de la resolución técnica pueden resolver cualquier caso, ¿sí? Así que, bueno, y aparte de los criterios de medición y de exposición que ustedes los pueden encontrar en la RT, otra cosa importante a tener en cuenta es, como les digo siempre cuando vamos desarrollando las clases, nunca tienen que olvidarse que ustedes son los auditores y que ustedes están en el papel del auditor, ¿sí? Entonces, van a haber factores a considerar tales como el riesgo, ¿sí? ¿El riesgo de qué? Cuando digo riesgo, ¿a qué me refiero? El riesgo de equivocarse. El riesgo de equivocarse por la responsabilidad que tiene el auditor, ¿sí? Ustedes tienen que ponerse en la piel del auditor y decir, bueno, a ver, ¿yo firmaría esto o no firmaría esto? ¿Sí? Considerando las graves consecuencias que puede tener en el caso de que ustedes se estén equivocando, ¿sí? O estén minimizando algunos riesgos o estén confiando en el cliente ciegamente, ¿sí? Ustedes tienen que ser plenamente conscientes de que ustedes tienen responsabilidad por la emisión del informe, por lo tanto, ese riesgo siempre lo van a tener en cuenta, ¿sí? Otra cosa, ¿qué tanto conocen al cliente? ¿Sí? Por eso también enfatizamos cuando resolvemos los ejercicios que puede cambiar una opinión en el caso de que estemos ante una auditoría recurrente, es decir, cuando conocemos al cliente, y una primera auditoría, que es la primera vez que trabajamos con ese cliente, ¿sí? También hay diferencias teniendo en cuenta esa cuestión, ¿sí? Bien, eh, por lo que estaba viendo del material que les envié, no nos falta mucho para resolver, quedan, no quedan muchos exámenes por resolver. Si mal no recuerdo, creo que el examen es el 11, ¿sí? 11 de febrero. Creo que faltan 3 semanas más o menos. Bien, vamos a ver hoy, vamos a empezar por lo menos con el examen del 2015, ¿sí? Este es un examen regular, ¿sí? Ustedes saben que por lo general a los libres, la parte práctica tiene que ver con el contenido del primer parcial. Y a los regulares, generalmente, la parte práctica está vinculada a los temas del segundo parcial. Por eso
la mayoría de los exámenes regulares que ustedes encuentren por ahí van a ver que son casi exclusivamente de dictámenes, ¿sí? Bien, dice lo siguiente. Analice cada una de las situaciones planteadas en forma independiente, considere el punto 5 como uno solo, considere que la empresa no ha registrado ajustes y o no ha redactado notas a los estados contables respecto a los casos planteados, describa el problema y haga el asiento de ajuste que considere apropiado. Considere cuál es el efecto en el informe del auditor independiente si la empresa no acepta el ajuste, indique si se ven afectadas la uniformidad y se trata de situaciones significativas, pero no son generalizadas, por lo cual no implican la emisión de una opinión adversa. ¿Está? Bien. Todos estos considerandos creo que ya están bastante claros, los explicamos, siempre enfatizamos en eso cada vez que resolvemos un examen. Hablamos también de el problema que surge siempre de que nos pongan tantas condiciones, porque al poner tantas condiciones a veces uno termina opinando no como correspondería según la resolución técnica, sino que terminamos opinando haciendo una opinión que no está tan bien, simplemente para facilitarle la corrección a los profesores. Pero bueno. Bien, vamos con el caso 1. El gerente le solicitó al auditor que no confirme los saldos de las cuentas a pagar de 5 proveedores con saldos contables no significativos según sus dichos, y se negó a incluir en la carta de gerencia un párrafo específico a este respecto. Los mencionados proveedores continúan trabajando con la empresa a la fecha de emisión del informe, pero no se proporcionó al auditor los movimientos de cuenta corriente de estos saldos, ni se pudieron comprobar las cifras involucradas aplicando algún procedimiento alternativo. ¿Sí? Haciendo referencia a los procedimientos, sabemos, ya desde que empezamos la materia, que los procedimientos para validar los pasivos son la circularización, ¿sí?, como procedimiento típico o principal, y la verificación de pagos posteriores. ¿Tá? Ambos procedimientos sirven para validar entonces los saldos que según la empresa tiene de sus distintos pasivos. ¿Tá? Bien, acá también hace referencia, y está marcado con negrita, la carta de gerencia. La carta de gerencia, si mal no recuerdo, creo que lo explicamos también en alguna otra clase, es un procedimiento en sí. ¿Sí? Es discutible, pero Fabián tiene, él cree que la carta de gerencia es un procedimiento más. Así que si eventualmente les toca rendir el examen oral, recuerden, para escribir la carta de gerencia es un procedimiento en sí. ¿En qué consiste? Y otra cosa que también Esquivel enfatiza mucho cuando da sus clases es que la carta de gerencia es un procedimiento que debe tener lugar casi sobre el cierre del trabajo de auditoría. Y para ser muy puntilloso, si quieren, debería ser prácticamente el procedimiento anterior a firmar el informe. ¿Sí? ¿En qué consiste la carta de gerencia? La carta de gerencia es una manifestación que justamente la gerencia de la empresa hace, ¿sí?, diciendo que toda la información que se le brindó al auditor es la verdadera, ¿sí?, que no se le ocultó ningún tipo de información y que no se le impidió al auditor realizar ningún tipo de procedimiento. ¿Sí? Por eso fíjense que acá dice que la empresa no quiso circularizar y tampoco quiso mencionar eso en la carta de gerencia, porque si eventualmente la empresa no quiere circularizar, bueno, el auditor, si la empresa no lo quiere hacer, bueno, no puede hacer otra cosa. A lo sumo va a verificar los pagos posteriores, ¿sí?, como procedimiento alternativo para ver si los puede validar y si obtiene evidencia con ello, ¿sí?
Entonces, en el caso de que la empresa se niegue o le niegue al auditor la posibilidad de realizar algún procedimiento, eso debería estar planteado en la carta de gerencia. ¿Sí? Bien. También, bueno, ¿todo eso para qué sirve? O sea, ¿para qué se exige esa carta de gerencia? Es más que nada para salvar la responsabilidad del auditor. ¿Sí? ¿Por qué? Entonces, si la empresa afirma que toda la información que se le brindó es la correcta y la verdadera, que la información es completa y que el auditor tuvo toda la evidencia que requirió o solicitó, el auditor salva su responsabilidad, porque entonces emite su informe con todo lo que la empresa le brindó como información y la empresa afirma y firma que esa es la información correcta y completa. ¿Sí? ¿Por qué evita la responsabilidad del auditor? Porque justamente lo que evita la carta de gerencia es la presunción de connivencia. ¿Qué significa? Que el auditor se haya puesto de acuerdo con la empresa en omitir algunos detalles, en dejar pasar algunas cosas, ¿sí? Entonces, para evitar la presunción de connivencia entre la empresa y el auditor, es que esta carta de gerencia salva la responsabilidad del auditor. ¿Está? Bien, acá ¿qué pasó? La empresa no quiso circularizar, ¿sí? Son 5 proveedores con saldos contables, y recuerden que acá dice no significativos según sus dichos, ¿sí? Es decir, simplemente dijo, no hay nada escrito, nada, simplemente según la empresa son saldos no significativos. ¿Ah? No le dejó circularizar, no quiso incluir esto en la carta de gerencia, tampoco se le proporcionó al auditor los movimientos de cuenta corriente de esos saldos. Es decir, estamos como auditores a ciegas. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cuál sería el problema en este caso? Recuerden que tenemos que plantear un problema. ¿Una limitación al alcance? Exactamente, acá hay una limitación al alcance, ¿sí? Existe una imposibilidad del auditor de reunir la evidencia válida y suficiente, ¿sí? Entonces acá el problema es, existen limitaciones al alcance que impiden validar los saldos de los pasivos comerciales, o los proveedores, o como quieran decir. Bien. Y acá volvemos de vuelta a explicar lo siguiente. Estas limitaciones, valga la redundancia, que tenemos nosotros en el planteo del examen, ¿sí? Porque acá dice que se trata de situaciones que son significativas pero no generalizadas, ¿sí? Y ya hablamos en su momento también cuando explicamos el concepto de limitación al alcance. A ver, en mi opinión, siempre que existan limitaciones al alcance, recuerden que es la imposibilidad de reunir evidencia válida y suficiente, es mucho más difícil determinar si algo es significativo o no. ¿Sí? Según el planteo, sí, va a ser significativo. Pero si es difícil determinar si es significativo o no, también será difícil determinar si es generalizado o no. ¿Sí? Entonces, en este caso, más imagínense si es una primera auditoría, y es un poco riesgoso. Es un poco riesgoso porque no sabemos el monto. Fíjense que no tuvimos ningún tipo de información. No se le dejó circularizar, no se le proporcionó los movimientos de cuenta corriente, ¿sí? Entonces, estamos a ciegas y tenemos que emitir una opinión. Y supongamos que todo el resto de los rubros y todas las cuentas de resultados, los distintos estados contables,
ya lo hicimos, ya controlamos, está todo bien. Esta parte no pudimos validar. Es complejo, no sabemos si va a ser significativo o no. Según el gerente dice que no, según el planteo dice que sí son significativas. No tuvimos evidencia. Usted tiene que imaginarse lo siguiente. ¿Qué podría pasar eventualmente si estos pasivos fueran mayores a los saldos contables? Y podría verse comprometida la solvencia de la empresa, ¿sí? Podría incluso la empresa verse involucrada en, eventualmente, algún litigio judicial para el cobro de estos montos, ¿sí? Por lo que probablemente, ya no tenemos los valores, ¿no es cierto? Pero probablemente si tuviéramos que hacer un ajuste, si esto estuviera mal, estarían involucradas cuentas de resultado y patrimoniales. Esto podría ser una abstención. Pero, repito, los profesores poniéndonos todo este corset acá arriba hace que nosotros tengamos que caer, en la gran mayoría de los casos, en opiniones modificadas con salvedades. ¿Sí? Entonces, vamos a poner entonces que la opinión en este caso va a ser modificada con salvedades. Salvedades por limitaciones al alcance que impiden validar los saldos de los pasivos comerciales. Repito, esto es objetable, ¿sí? Por eso siempre les digo, tienen que ponerse en el lado del auditor. Si a ustedes eventualmente les toca hacer una auditoría y ustedes están ante esta situación, no vayan a buscar la carpeta y ver este caso para ver qué hacer, ¿sí? Porque va a depender de las circunstancias de cada caso de la empresa, de lo que ustedes... A ver, ¿qué otros datos nos servirían a nosotros? El planteo no lo dice, ¿no? Pero ¿qué otros datos nos servirían a nosotros para tratar de aumentar el grado de confianza? ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Y quizás revisar los movimientos de cuenta corriente, de cuenta corriente bancaria, ¿sí? A ver si ahí podemos encontrar algo, ¿sí? Pero no hay mucho más que se pueda hacer, ¿sí? ¿Se entiende? Esto es modificado con salvedades por los considerandos del planteo. Si no, si a juicio de ustedes creen que es muy peligroso opinar de esta manera, pueden poner o pueden abstenerse. Recuerden que, obviamente, ¿qué es la abstención? La abstención es no emitir una opinión. Técnicamente es no opinar, ¿sí? Así que recuerden que probablemente se les va a complicar mucho cobrar por ese trabajo, ¿sí? Ya, también es un factor a tener en cuenta, ¿sí? La situación económica o las urgencias económicas que pueda tener el contador, ¿sí? Bien. Vamos con el siguiente. Almacén ella. Cliente de la firma auditada Mar Negro S.A. presentaba atrasos y demoras en sus pagos, aunque se sigue operando con ella y con fecha 10 del 2 del X3 se presenta en concurso de acreedores. Cierre del ejercicio auditado es el 31/12 del X2. El importe de los créditos por ventas a cobrar es de 500.000 pesos, de los cuales 100.000 corresponden a ventas del ejercicio X1. De acuerdo al informe de los abogados de la firma que le exhibe su gerente, se podría recuperar el saldo en un 50%. Él informa que no han constituido previsión,
ya que la presentación del concurso ha ocurrido en este ejercicio X3 y se trata de un hecho nuevo. Han sido enviados reclamos escritos en diferentes momentos en estos dos ejercicios y los mismos le fueron exhibidos. ¿Ah? Casos como este hay varios. Si ustedes se fijan en los exámenes, casos de insolvencia de clientes es muy habitual que aparezcan en los exámenes. Acá estamos hablando justamente de eso. Estamos hablando de un cliente que es insolvente. ¿Sí? Entonces, y muchas veces también le dije en las clases, a veces es más fácil encuadrar el caso haciendo el asiento que ustedes ya saben que van a tener que hacer. Acá, ¿qué van a tener que hacer? Acá van a tener que hacer una previsión. ¿Sí? Entonces, si tienen que hacer una previsión, ¿cuál es el problema? El problema va a ser la incorrecta evaluación de los créditos por ventas, ¿sí? Porque no están correctamente previsionados. A ver, ¿es relevante que el cliente diga que acá, que se presenta en concurso de acreedores, que esta presentación tenga fecha posterior al cierre? Porque la empresa dice eso. La empresa, como argumento, dice que no va a previsionar o que considera que no es correcto previsionar porque es un hecho nuevo, porque es un hecho que se produce en el ejercicio siguiente, no en el ejercicio auditado. ¿Es relevante eso o es correcto esa apreciación de la empresa? No, no es correcto. Y la empresa incluso se manda al frente sola. ¿Por qué? Primero porque ya existían atrasos y demoras. ¿Sí? Primero. Segundo, le exhibieron a ustedes como auditores los reclamos que venían haciendo ya hace 2 ejercicios por el pago, por los atrasos y las demoras. ¿Sí? Entonces, aunque este concurso haya tenido lugar en el ejercicio siguiente, es irrelevante porque ya habían indicios de insolvencia previos. Este concurso lo único que viene a confirmar es un estado de insolvencia preexistente que ya había antes de que se presentara el concurso, por los atrasos y las demoras, incluso por los reclamos que la empresa le fue haciendo durante esos 2 ejercicios. ¿Se entiende? Entonces, no importa el momento en que se haya presentado el cliente en concurso de acreedores. ¿Ah? Sí vamos a tener que separar un poco el asiento. ¿Por qué? Porque el importe es de 500.000, ¿sí? De los cuales 100.000 corresponden a ventas del ejercicio X1. Por lo tanto, cuando hagamos la previsión, vamos a necesitar usar 2 cuentas deudoras. ¿Sí? 400.000 va a estar dentro de deudores incobrables y estos 100.000 van a tener que estar en la cuenta AREA. ¿Sí? Entonces, este sería el asiento. Deudores incobrables, AREA, a previsión para deudores incobrables. 500.000, tenemos 100.000 de AREA y 400.000 de ejercicio. ¿Ah? Entonces, vieron que si hacemos el asiento antes... Emma, ¿puedes explicar los Sí, 400.000? Que me perdí. por la diferencia. Fíjate, mira, acá el total del crédito, o sea, de lo que nos debía ese cliente insolvente es de 500.000. ¿Sí? De esos 500.000, 100.000 se corresponden con ventas del ejercicio X1. Y nosotros estamos cerrando el ejercicio X2. Por lo tanto, es del ejercicio anterior al que estamos auditando. ¿Sí? Vamos a hacer la previsión por el 100%. ¿Sí? Ignorando incluso esto. ¿Sí? Hacemos la previsión por 500.000. Ese es el total de la previsión. Pero de esos 500.000, 100 tienen que ver con ventas del ejercicio X1. Por eso usamos AREA. Si 100.000 es del ejercicio X1, el resto, es decir, los 400.000, son del ejercicio auditado. ¿Se entiende?
Sí. Ahora sí. Perfecto. Entonces, viendo este asiento, ¿sí? Sabemos que esto la empresa no hizo. Por lo tanto, si la empresa no previsionó, recuerden que la previsión para deudores incobrables es una cuenta regularizadora de activo, más precisamente de créditos por ventas. Entonces, si la empresa no hizo la previsión, ¿cuál sería el problema? ¿Qué estaría mal? Los créditos por ventas. Tenemos entonces una incorrecta medición de los créditos por ventas. Los cuales están sobrevaluados, no al no previsionar el crédito correspondiente al cliente insolvente. Radicarlo así, pueden radicarlo de otra forma. ¿Qué sé yo? Correcta medición de créditos por ventas al subestimar previsiones. También pueden decirlo así, ¿sí? Vamos de vuelta y siempre haciendo la salvedad y la explicación de las limitaciones que tenemos del planteo, ¿sí? Acá vamos a tener que poner, lamentablemente, la opinión es modificada. Modificada con salvedades. ¿Sí? La incorrecta medición de los créditos por ventas. Fíjense que siempre el fundamento de la opinión va a estar muy vinculado al planteo del problema, ¿sí? Si ustedes se extienden más en el planteo del problema, el fundamento de la opinión va a ser más corto y viceversa, ¿sí? Pero siempre van a estar vinculados. Esto, recuerden, es así por las limitaciones del planteo. Si no, ustedes saben, por lo que explicamos desde que arrancamos con esta parte de informes, que acá tenemos una cuenta patrimonial regularizadora de activos. ¿Sí? Esto me va a afectar el estado de situación patrimonial. Esto me va a afectar el estado de situación, el estado de resultados, y esto también el estado de evolución del patrimonio neto. Recuerden que el área va a estar incluido en los saldos iniciales del estado de evolución del patrimonio neto. ¿Sí? Es decir, este asiento sí o sí va a generar efectos generalizados. Y recuerden que si algo es generalizado, siempre va a ser significativo. Puede ser significativo y no generalizado, pero siempre que sea generalizado va a ser significativo. ¿Ah? Entonces, si vamos al asiento de ajuste, esto debería ser una opinión adversa. ¿Sí? Pero aclaramos, por las limitaciones del planteo, terminamos cayendo de una opinión modificada con salvedades. ¿Está? Bien. Vamos con el siguiente. Loteos S.A. Dentro del listado confeccionado para el cierre de balance en el rubro bienes de uso, figura un inmueble por $100.000 que se adquirió en el ejercicio, por el cual el presidente de la empresa le comunicó a usted que la escritura traslativa de dominio está en poder del escribano interviniente, quien se encuentra fuera de la ciudad. Sin embargo, el presidente le proporcionó el boleto de compraventa y un informe escrito manifestando los aspectos más importantes de la escritura, como ser el precio, forma de pago en 10 cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $10.000 cada una, y datos del proveedor. La adquisición del inmueble no fue contabilizada. Esto vendría a ser un tips. Siempre que en el planteo a ustedes le diga que algo no está contabilizado, les facilita mucho porque ya de una saben que el problema es de medición. ¿Sí?
Esto vendría a ser un tips, digamos. Siempre que algo no esté contabilizado, recuerden, el problema va a ser de medición. Puede que a la vez existan problemas de exposición, pero en principio, cuando algo no está contabilizado, saben que va a ser medición. ¿Sí? El terreno representa el 20% del total del valor, amortización 2% anual, fecha de la operación, 1 de octubre del X2, fecha de pago de la primera cuota, gastos y comisión con cheque Banco Macro, fecha de cierre del ejercicio, 31 de diciembre del X2, precio de operación, $100.000, gastos de escrituración, 8.000 pesos, comisión inmobiliaria, $3.000, cotización del dólar en la fecha de compra, 8,60, y al cierre, 9,90. ¿Ah? Bien. Acá probablemente sea más sencillo hacer los asientos primero. ¿Sí? A ver. Tenemos, el inmueble vale $100.000. ¿Sí? Los gastos de escrituración dice que son 8.000 pesos. 8.000 pesos. Y la comisión inmobiliaria son $3.000. A ver, acá vamos a pasarlo a pesos, ¿sí? Acá sería 100.000 por 8,60. Y 100.000 por 8,60. 8.000 pesos de los gastos de escrituración, y la comisión inmobiliaria dice que son $1.000, bien, por 8,60. 8,60. Recuerden que ambos conceptos son considerados gastos necesarios. Por lo tanto, van a estar todos activados a la cuenta inmueble. ¿Tá? Tenemos entonces un total de 893.800. Bien. Ahora, recuerden que de este total, un 80% corresponde al edificio y un 20% corresponde al terreno. ¿Por qué es relevante esta información? Porque, recuerden, acá no sé si lo dice. Acá no dice el sistema de amortización. Pero recuerden siempre que cuando no les diga cómo es la amortización, siempre vamos a tratarla como año de alta. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a tener que amortizar este inmueble al cierre. ¿Tá? Por eso es importante esta información. De este total, entonces, de este total, es el 80, corresponde al edificio, y el 20% corresponde al terreno. Relevante la información porque vamos a tener que amortizar solamente por la parte del edificio. ¿Ah? Bien, ¿qué más dice el planteo? En la fecha de la operación ya se pagó también la primera cuota, los gastos y la comisión, todo con cheque Banco Macro. ¿Ah? Entonces vamos a hacer ese cálculo de la primera cuota. Tenemos, las cuotas dice que son de $10.000 cada una. ¿Sí? Son 10 cuotas iguales, mensuales y consecutivas. Entonces, la primera cuota va a ser de, vamos a poner acá, 10.000 por 8,60. En la primera cuota también se pagan los gastos de escrituración y la comisión inmobiliaria. Tenemos acá los valores.
Gastos de escrituración son 8.000 y comisión inmobiliaria 25.800. ¿Ah? Entonces la primera cuota va a ser de 119.800. ¿Está? Bien. Acá hay hay un error. Para mí es un error que no está contemplado en el planteo. ¿Por qué? Porque si le habrán prestado atención a la lectura del planteo, ustedes pueden ver que acá nos da la cotización del dólar a la fecha en que se hizo la operación, el 1 de octubre del X2, y después nos da la cotización, pero de la fecha de cierre. Este dato automáticamente le enciende la lamparita y dice, bueno, vamos a tener que hacer un asiento de la diferencia de cotización. ¿Sí? Es correcto. La diferencia de cotización, ¿para qué cuenta? ¿En qué cuenta va a impactar la diferencia de cotización? En el pasivo. ¿Sí? En los acreedores varios o proveedores de bienes de uso, en esa cuenta va a impactar la diferencia de cotización. ¿Está? Bien, fíjense lo siguiente. ¿Podés explicar eso, por favor, Emma? ¿Por qué impacta ahí? Claro, porque vos tenés, por esta operación, vos asumís un pasivo. ¿Sí? Un pasivo en dólares. Porque el inmueble lo adquiriste a un precio en dólares y te comprometiste a pagar en cuotas mensuales iguales y consecutivas en dólares. ¿Sí? Si bien vos los vas a registrar en pesos, la operación está hecha en dólares. Por lo tanto, ese pasivo, esas cuotas que vos vas a ir pagando mes a mes, es la que va a ir sufriendo variaciones a medida que cambie la cotización. ¿Sí? Y explico, por ahí resulta un poco obvio, ¿no? Pero muchas veces algunos, no sé por qué, pero confunden y dicen, bueno, la diferencia de cotización me va a cambiar la evaluación del inmueble. No. No. El inmueble no cambia su evaluación. El inmueble no va a variar la evaluación del inmueble porque cambie la cotización. No. Lo que va a cambiar es el pasivo que ustedes asumen en dólares por la compra del inmueble. ¿Está? Son cosas distintas. Recuerden que, y para que lo vean mejor, ¿cómo registrarían la adquisición del inmueble? Van a tener inmuebles, pueden separarlos si quieren, en inmueble terreno e inmueble edificio. Para mí es irrelevante, siempre y cuando lo tengan en cuenta al momento de la amortización, que lo pongan en una misma cuenta, para mí es lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale el inmueble? 893.200. Y lo calculamos acá. ¿A qué? Esto va a ir a acreedores varios, acreedores varios, o a proveedores de bienes de uso. ¿Cuánto? 860.000. ¿Sí? A comisión inmobiliaria a pagar a gastos de escrituración a pagar. Tenemos comisión inmobiliaria 25.800 y gastos de escrituración 8.000. ¿Sí? Ahora, tenemos que el mismo día que se compra el inmueble se paga la primera cuota. Ya hicimos este cálculo de la primera cuota.
¿qué va a ser? Acreedores varios. ¿Cuántos? 36.000. ¿Sí? Comisión inmobiliaria a pagar 25.800. Gastos de escrituración a pagar 8.000. Dice que se paga con Banco Macro. Cuenta corriente. Son 119.800. Entonces, vieron que acá el inmueble ya queda con este valor. El inmueble no va a sufrir variaciones por la diferencia de cotización. ¿Qué cuenta va a sufrir variaciones por la diferencia de cotización? Esta. ¿Sí? Si ustedes tienen su mayor, vamos a hacer un mayorcito acá. Si ustedes tienen el mayor de acreedores varios, arrancan con 860.000, y acá tienen 86.000 de la primera cuota. ¿Se entiende? Esta es la cuenta que va a sufrir variaciones por la diferencia de cotización. ¿Y cuál es el error que yo le encuentro al planteo? El error que le encuentro es el siguiente. Porque, bueno, no, creo que no tengo, o sea, he visto la solución de este examen, nada más que no la tengo en fotos como en la clase pasada. Y bueno, vamos a resolverlo como está en la solución, ¿no? Pero les voy a explicar cuál es la inconsistencia que yo encuentro en este planteo. Porque acá, según la solución, ¿qué hay que hacer? Hacer la amortización. Amortización inmueble. Inmueble a amortización acumulada de inmuebles. ¿Va a ser cuánto? El valor que corresponde al edificio por 0,02. 0,02 o dividido 50. ¿Sí? Es la amortización de los inmuebles. 14.380. Ahora hay que reflejar la diferencia de cotización. ¿Sí? Fíjense que al cierre el dólar ya vale 9,20. ¿Ah? Vamos a la cuenta acreedores varios. Es la cuenta que, aclaramos, va a sufrir variaciones por el cambio de cotización. Era $100.000. Esto es 260.000. Primer cuota, la pagamos. Menos $10.000. ¿Sí? ¿Cuánto queda a pagar? Tenemos 100.000, pagamos una cuota, nos queda 90.000. $90.000 paga. ¿Sí? Entonces, son $90.000 lo que todavía debemos por 9,20. 828.000. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿O no? Vamos a hacer para que quede mejor visto. Para que se vea mejor. 90.000 que estaban valuados como medición inicial a 8,60. Ahora vale 9,20. La deuda que tenía la empresa, medición inicial era esta. ¿Sí? De pagar la primera cuota. Ahora, ese pasivo
vale 828. Entonces, nuestra diferencia de cotización va a ser esto menos esto. ¿Sí? El asiento va a ser diferencia de cotización, porque el dólar subió, ¿no? Entonces, lo que aumenta es el pasivo a acreedores varios. ¿Cuánto nos dio acá? 54.000. ¿Sí? Lo que yo encuentro que le falta a este planteo, le falta lo siguiente. Le faltan datos. ¿Por qué? Fíjense la forma de pago. 10 cuotas iguales, mensuales y consecutivas. Por lo tanto, ¿qué faltaría registrar en esta solución de la cátedra? Recuerden que la operación, ¿cuándo se hizo? En octubre. Falta la cuota a pagar, o la cuota que se debería haber pagado el 1 de noviembre del X2 y la cuota que se debería haber pagado el 1 de diciembre del X2. Es decir, al cierre, yo ya debería haber tenido pagadas 3 cuotas. Entonces, ¿por qué la cátedra no registró ese pago de las otras 2 cuotas? Porque se olvidó de un detalle. ¿Cómo vamos a registrar el pago de las cuotas si no tenemos la cotización en noviembre, el del 1 de noviembre y del 1 de diciembre? ¿Sí? Recuerden que, a ver, y para que lo entiendan, supónganse que la cotización al 1 de noviembre, fecha en que habría que pagar la otra cuota, la cotización hubiese sido 9 pesos. Antes de pagar esa cuota, ¿qué tendríamos que hacer? Diferencia de cotización a acreedores varios para ajustar el saldo de la cuenta y ahí hacer acreedores varios a banco cuenta corriente. ¿Sí? Si la cotización al 1 de diciembre fuera 9,10, lo mismo. Diferencia de cotización a acreedores varios por la diferencia y ahí acreedores varios a banco cuenta corriente. ¿Sí? Eso no lo podemos hacer porque no tenemos la cotización de esos momentos de pagos de la segunda cuota y la tercera cuota. ¿Se entiende? Entonces, ese es un dato que le falta al planteo. Como le falta ese dato, la cátedra que hizo tomó en cuenta o asumió que la empresa pagó solamente una cuota, ¿sí? Solamente una cuota. Por lo tanto, a pagar al cierre tenía todavía $90.000 pendientes, entonces la diferencia de cotización la hizo por el pasivo al cierre. ¿Sí? Asumiendo de que la empresa pagó nada más que una cuota. ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Queda claro? Sí, sí. Bien. Dicho todo esto, fíjense que acá nos meten, o sea, las limitaciones del planteo nos meten en un problema bastante complicado, porque miren todas las cuentas que tenemos acá, en todos los asientos que hicimos. Cuentas patrimoniales, de activo, de pasivo, pasivos. Acá tenemos cuentas de resultado, cuentas de resultado. Si la empresa omite hacer todas estas registraciones, porque recuerden que el planteo parte siempre de ese supuesto, que la empresa no acepta los asientos de ajuste. Entonces, que la empresa no haga esto va a tener efectos generalizados, pero sí o sí. Sí o sí. El estado de resultados se va a ver afectado, el estado de situación patrimonial, y así se va a arrastrar los distintos estados contables. ¿Sí? Sí o sí va a ser generalizado. Encima estábamos hablando de un inmueble, estamos hablando de una deuda en dólares. ¿Sí? Sabiendo lo riesgoso que es en un país como Argentina asumir deudas en dólares. Cuando uno tiene una total incertidumbre con lo que va a pasar mañana o la semana que viene con la cotización del dólar. ¿Sí?
Entonces, hay un nivel de riesgo importante. Esto debería ser una opinión adversa. ¿Sí? Repito, debería. El planteo nos obliga a opinar de otra forma. Por eso a veces le digo, cuando los planteos tienen tantas limitaciones o tantas condiciones, nos obliga a opinar mal, porque esto, en un caso real, digamos, debería ser una opinión adversa. ¿Sí? Recuerden que la opinión adversa siempre va a ser por medición-exposición y la abstención por limitaciones al alcance. ¿Sí? Bien. Aclarado esto, ¿cuál sería el problema? Una incorrecta medición de los bienes de uso, no registrar la compra del inmueble y de los pasivos, moneda extranjera, y los resultados, los cambios de cotización. ¿Sí? Yo creo que ya cuando definimos el problema estamos diciendo que esto va a ser generalizado. Estamos hablando de bienes de uso, estamos hablando de pasivos, estamos hablando de resultados o sea, por eso termina siendo un poco contradictorio las soluciones. ¿Ah? Opinión entonces. Es una consulta. Y Sí. acá que vos dijiste, bueno, que es generalizado y nosotros le ponemos que es adverso y le ponemos toda nuestra explicación. Sí. Y si nos pone mal de última, nos podemos basar que en la consigna dice salvo que sea. Ah, no, no dice, este no dice. Claro, Porque este no algunos dice. viste que decían que. Algunos Ah, planteos bueno, no sí, dije nada. algunos planteos sí dicen, salvo que del planteo surja lo contrario. Ese paragüitas que le ponen en algunos planteos, eso está bueno porque entonces a ustedes le abre el panorama para salir de la opinión limpia y modificada y poder irse a una adversa si quieren, ¿sí? Porque el planteo los está habilitando. ¿Está? Eventualmente, ponele que hubiese dicho acá y vos querés poner una opinión adversa acá. ¿Qué dirías? ¿Opinión adversa por qué? Y es adversa porque al afectar todas las cuentas, modifica el estado de situación patrimonial y hace un efecto en cadena. Sí, puedes ponerlo así. Puedes poner, qué sé yo, que es una opinión adversa. Por a ver, ya que la interacción de las cuentas involucradas en los asientos de ajuste y no aceptadas por la empresa producirían efectos generalizados. Producen efectos generalizados. ¿Sí? Porque Sí, lo yo que dije hace generalizado medio. es la interacción de estas cuentas. ¿Sí? Esto es lo que hace que se produzca todo el efecto en cadena. ¿Está? Estamos, gracias. Ponemos entonces acá, modificada con salvedades. Por incorrecta medición de pasivos, resultados y bienes. Incluso, fíjense que ellos son bastante simplistas al momento de plantear los ejercicios de dictámenes, porque, y no recuerdo si les mandé, pero si no les mandé me avisan y les mando. Hubo un año, no recuerdo cuál, donde ellos tomaron también en el examen modelos de informes. ¿Sí? Entonces, modelos de informe o modelos de certificaciones también. Lo pueden encontrar en cualquier página. Si quieren, yo les paso algunos modelos. Van a ver que
el fundamento de la opinión en un informe tal cual como tiene que ser un informe del auditor, se explica mucho más, ¿sí? Incorrecta con salvedades porque pueden poner incorrecta medición de pasivo y todo eso, y tienen que decir qué efectos producen, ¿sí? Porque esto afectaría las utilidades del ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. El activo no corriente estaría subvaluado por tal cosa y tal cosa y tal cosa, ¿sí? O sea, hace un detalle un poco mayor cuando fundamenta las opiniones, ¿sí? Les va a pasar un caso, si no les pasé, les va a pasar un caso de una opinión modificada con salvedades. Acá, a los fines prácticos del examen, les toman así cortito y sin mucho. Pero si ustedes leen la parte teórica de informes, van a ver que el informe tiene, creo que como 10 o 12 partes, ¿sí? Bueno, no recuerdo ahora, pero tienen que definir el ente, tienen que definir las responsabilidades, tanto de la empresa como del auditor, o sea, tiene distintas partes en su estructura el informe del auditor, ¿sí? Bien, seguimos con el siguiente. Este es uno parecido al que vimos en la clase pasada, me parece. A ver, dice, a pedido del cliente, no se obtuvo confirmación de los saldos de los deudores por ventas al 31/12, saldo contable 12.000, ni se pudieron aplicar otros procedimientos alternativos para obtener evidencias de auditoría de dichos créditos. Total del activo, 1.698.312,20 y total del pasivo, 688.110,46. ¿Sí? Esto es algo muy similar a uno que ya habíamos visto, solo que el que vimos en la clase pasada creo que agregaba que pasaba exactamente lo mismo, nada más que agregaba que se habían podido comprobar esas ventas en las declaraciones juradas de IVA y de ingresos brutos. ¿Sí? Bien, acá es evidente que busca el planteo, o sea, por estos datos que les da acá. ¿Sí? Si el saldo contable que ustedes no pudieron confirmar es de 12.000 pesos y el total del activo, ¿sí?, es más de 1,5 millones de pesos, lo que busca el planteo es que ustedes logren determinar de que esto es poco significativo con respecto al total, para que terminen cayendo en una opinión limpia. ¿Sí? Y vamos a aclarar un poco, a ver. Yo, bueno, creo que lo expliqué en la clase de ayer. Recuerden, nunca pierdan de vista qué es una limitación al alcance. ¿Sí? Acá, a todas luces, bueno, la empresa no le dejó circularizar, ¿sí? Ustedes tenían deudores por ventas, 12.000 pesos. Quisieron circularizar y la empresa le dijo, no, yo no le voy a mandar nada. Perfecto. No se pudo aplicar otro procedimiento, por lo tanto, terminaron de hacer su auditoría y le quedó ese 12.000 sin poder validar. Entonces no le dan pelota porque dicen, no, a ver, si tengo un activo de 1 millón, más de 1,5 millones, esto es poco significativo, la opinión va a ser limpia. No le voy a poner una opinión modificada a mi cliente por 12.000 pesos. Ah, perfecto. Pero recuerden que esos 12.000 pesos ustedes no pudieron validarlo. Ustedes no saben si es 12.000. Puede ser 0. Si fuera 0, ¿seguiría siendo limpia? Sí, seguiría siendo limpia. Porque lo peor que le podría pasar a la empresa es tener 12.000 pesos menos que cobrar. Pero si el saldo contable en realidad no era 12.000 y era 300.000 pesos, ahí sí, quizás sea significativo. ¿Podría ser limpia igual? Y podría ser limpia. ¿Qué también tendríamos que tener en cuenta? ¿Qué contexto también tendríamos que considerar? Si es una primera auditoría o una auditoría recurrente. ¿Sí? Es decir, ¿qué tanto conocemos a este cliente? Porque, a ver, si es una primera auditoría, parecería un poquito más riesgoso. Ahora, si es una auditoría recurrente, ¿qué significa? Que ustedes el año pasado ya le hicieron una auditoría a este cliente. ¿Sí? Probablemente el año pasado
hayan podido circularizar. Entonces, tienen una idea de más o menos cuánto es el monto anual de los deudores por ventas. ¿Sí? Ustedes ya los saldos iniciales los validaron con la auditoría del año anterior. Entonces, sería distinto, el grado de confianza sería distinto. ¿Sí? Si el saldo contable hubiese sido de 300.000, igualmente podría ser limpia. ¿Por qué? Porque el perjuicio para la empresa no sería tal, no sería importante. ¿A qué me refiero? Si fuera de 300.000 el saldo contable, la empresa tendría 300.000 pesos más para cobrar. ¿Sí? Nada más. ¿Ah? Entonces tampoco sería un gran perjuicio. ¿Sí? Yo hago siempre la comparación de esto ustedes no pudieron validarlo, o sea que no saben si son 12.000. Primero lo imagino como si fuera cero. ¿Cuál sería el perjuicio? Y después me voy a un valor extremo para ver cuál sería el perjuicio para la empresa. ¿Sí? Y de esa manera es como que me manejo. ¿Tá? También les expliqué ayer que el caso hubiese sido distinto si este saldo contable fuera de proveedores. Supónganse que esto hubiese sido proveedores y no deudores por ventas. Ahí hay que ser un poco más cuidadoso. ¿Por qué? Porque este 12.000 no se pudo validar. En el caso de que sea cero, la empresa tendría 12.000 pesos menos que pagar. Ahora, en el caso de que fueran 300.000, sí, sería más complejo, ¿sí? Porque la empresa tendría que afrontar un pasivo que hoy no lo está reconociendo y que podría tratarse de un pasivo omitido, ¿sí? Entonces, es distinta si estamos hablando de créditos a si estamos hablando de pasivos. ¿Se entiende? Bien. Dicho todo esto, acá el problema, podemos poner que existe un problema, ¿sí? Generalmente la profesora considera que si la opinión es limpia no hay un problema. Pero bueno, si bien existieron limitaciones al alcance, a validar los deudores por ventas, los montos significativos, los montos involucrados no son significativos. Entonces, dicho esto, acá van a tener una opinión. ¿Por qué? ¿Por qué yo soy partidario por ahí de... Vieron que les acabo de decir que según la profesora ella cree que si la opinión es limpia, no es necesario redactar un problema, porque no existiría problema si la opinión es limpia. ¿Yo por qué igualmente insisto en hacerlo? Porque si bien la opinión limpia no se fundamenta, yo quiero que los profesores sepan por qué puse limpia. Simplemente a los fines de la corrección. ¿Se entiende? O sea, yo pongo esto para que los profesores entiendan que yo entiendo. Sepan que yo entiendo y que por eso puse limpia. ¿Sí? Simplemente por eso. Bien. Vamos con el punto 5. Dice, Adriático S.A., cuyo cierre del ejercicio auditado es el 31/12 del X10, presenta estas cuentas en su estado de situación patrimonial. Notas 5.1, anticipo impuesto a las ganancias por 95.000 pesos. Retenciones de RGAFIP 830, 45.000 pesos, expuesto en otros créditos, y la provisión del impuesto a las ganancias por 218.000 pesos, expuesto en deudas fiscales respectivamente. Una seña, 5.2, ¿no? Una seña entregada a proveedores por 85.000 pesos para fijar precio de las mercaderías a adquirir en el primer bimestre del año X11 en el rubro otros créditos. Creo que les facilita mucho la parte de
el planteo del problema. ¿Por qué? Porque hay una palabrita que usan que les facilita mucho, que acá, expuestos, ¿sí? Expuestos, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Por qué lo marco? Porque obviamente estamos ante un problema de exposición, ¿sí? El planteo mismo les está diciendo expuesto acá, ¿sí? Entonces les facilita por ahí un poco darse cuenta a simple vista cuál va a ser el problema. Pero más allá de eso, ¿por qué existiría un problema de exposición? A ver. El planteo que dice que ustedes tienen, voy a poner acá, acá ustedes tienen. Vamos a ver las cuentas que tenemos, ¿sí? Anticipo de impuesto a las ganancias, 95.000. Dice que son 95.000. Tienen después la cuenta retenciones, 25.000. 45.000. Está haciendo una especie de mayorcito, ¿sí? Tienen la provisión de impuesto a las ganancias por 218.000. Provisión, impuesto a las ganancias, 218.000. Este es el estado de cosas, digamos, que plantea la primera nota, la 5.1, creo. ¿Está? Bien. Esto, el anticipo y las retenciones, según el planteo, están expuestos ¿dónde? En otros créditos, en el activo. ¿Sí? Y esto está expuesto ¿dónde? En deudas fiscales. ¿Sí? Es decir, en el pasivo. ¿Ah? ¿Está bien esto? No está bien. ¿Por qué? Y por ahí tienen que recordar un poquito, bueno, no sé hace cuánto habrán hecho estados contables, pero ¿recuerdan cuando veían el estado de situación patrimonial y tenían que resolver la partecita de otros créditos? ¿Qué se incluye en otros créditos? Se incluyen todos aquellos servicios pagados por adelantado y además se incluyen los saldos a favor del contribuyente, producto de ¿qué? De las partidas compensables. ¿Qué son las partidas compensables? En su gran mayoría, ¿cuáles son? Aquellas cuentas que están vinculadas con impuestos, ¿sí? El sistema tributario argentino, que otros muchos sistemas, funciona de una manera compensatoria. Recuerden que ustedes, si tienen 1.000 pesos de IVA débito fiscal y 500 pesos de IVA crédito fiscal, los 500 pesos del crédito fiscal lo van a poner en el activo y los 1.000 pesos de débito fiscal lo van a poner en el pasivo. No, lo van a compensar. Restan 1.000 de débito fiscal menos 500 de crédito fiscal y ponen la diferencia como pasivo del débito fiscal. ¿Sí? Acá pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Acá ustedes tienen un anticipo de impuesto a las ganancias, que la palabra anticipo ya le está dando a entender que es un crédito para el contribuyente. Las retenciones, asumo que todos conocen el concepto de retenciones, también es algo que la empresa tiene como crédito con el fisco y a la vez tiene dentro del pasivo una provisión por impuesto a las ganancias. Es decir, tiene dentro de su activo
dos conceptos vinculados al impuesto a las ganancias y tiene el pasivo un concepto también vinculado a ganancias. Obviamente siempre tiene que haber una ley tributaria que te permita hacer la compensación. Si no es que podemos compensar lo que queremos. ¿Tá? Entonces, no puedo tener por el mismo concepto, es decir, por este mismo impuesto, créditos por 95 y 45 en el activo y a la vez un pasivo por 218. ¿Sí? Debo compensar este 218 con estos 95 y estos 45. ¿Se entiende? Entonces, vamos a ver cuánto suma. Esto suma, vamos a poner otros créditos. Tenemos el anticipo más retenciones. Esto más esto. 140. Y la provisión es de 218. Así que la provisión es lo que tengo como pasivo supera a lo que tengo de créditos. ¿Ah? Entonces ya no tengo más esos créditos. ¿Cómo sería el asiento? Provisión, las ganancias, a anticipo, impuesto a las ganancias, a diferenciales. ¿Sí? 95, 45, acabo de hacer esto más esto. ¿Sí? Entonces, la cuenta provisión impuesto a las ganancias, el pasivo debe figurar con 78.000. En el pasivo vamos a tener una provisión impuesta a las ganancias por 78.000. ¿Sí? Ya neto de los créditos que tenía la empresa por ese mismo impuesto. ¿Se entiende? Esta es la nota 5.1, perdón. Vamos con la otra. La 5.2. Una seña entregada a proveedores por 85.000 pesos para fijar el precio de mercaderías a adquirir en el primer bimestre del año X11. En el rubro otros créditos. Recuerden el tratamiento de los anticipos a los fines de la exposición. Si ustedes, como vimos recién, pagan un anticipo de impuesto a las ganancias, eso va en otros créditos. Si ustedes hacen un adelanto de honorarios, eso va en otros créditos. Si ustedes pagan honorarios por adelantado, ¿eso dónde va? En otros créditos. ¿Está? Entonces, todo lo que ustedes paguen por adelantado, por servicios, va a estar en otros créditos. Todos esos anticipos van a estar en otros créditos. Ahora, los anticipos que ustedes hagan, digo ustedes, ¿no? Los anticipos que la empresa haga por compra de mercaderías, los anticipos que la empresa haga por compras de materias primas, eso debe ser expuesto, ¿dónde? En el rubro bienes de cambio. ¿Sí? Lo mismo pasa si ustedes hacen un anticipo para la compra de una camioneta. Ese anticipo, ¿dónde va a estar? En bienes de uso. ¿Sí? Entonces, cuando son anticipos por servicios que se hayan pagado por adelantado, va a estar en otros créditos. Cuando se hacen anticipos por compra de mercadería, de materia prima o lo que sea, bienes de cambio. Lo mismo para bienes de uso. ¿Está? Entonces, esa seña entregada a proveedores para fijar precio de las mercaderías no puede estar en otros créditos. Tiene que estar ¿dónde? En bienes de cambio. ¿Está? Entonces, asiento vamos a tener
mercaderías, a, no dice qué cuenta usó la empresa, pero suponemos que usó anticipo a proveedores. Y bueno, puedo poner acá otros créditos. Otros créditos es el rubro, no la cuenta. ¿Sí? 85.000. 85.000. Bien. Entonces, hecho los asientos, ¿cuál va a ser el problema? Les dije recién cuando empezamos, por las palabritas que usa el planteo. Acá vamos a tener una incorrecta exposición de otros créditos. Otros créditos. Sí, de otros créditos. Y ahí podemos aclarar. Los saldos impositivos deben compensarse y los anticipos por compra de mercadería deben exponerse en el rubro bienes de cambio. Hicimos los asientos, tenemos nada más que emitir la opinión. En este caso no habría aclaración alguna que hacer con respecto a los considerando el planteo, porque acá no es nada muy grave. ¿Sí? Aparte son todas cuentas patrimoniales, si se dan cuenta. No sería bajo ningún punto de vista generalizado. Así que acá tenemos una opinión modificada. Salvedades. Incorrecta. Exposición de otros créditos. Bien. Vieron que ahora, bueno, es un examen del 2015. Yo no recuerdo bien cuántos casos fueron el cuatrimestre pasado, pero sé que fueron más. Sí, sé que no fueron solamente 5. Hay que ver cómo están ahora, porque depende mucho también vamos a ser sinceros, depende mucho del estado emocional a veces de los profesores. ¿Sí? Hay veces que están de mejor humor, hay veces que están de malas, qué sé yo. O sea, yo igual lo que todavía no termino de entender, porque estuve hablando con otros chicos que rindieron el año pasado, yo no entiendo por qué les hacen resolver la práctica, los tienen esperando ahí cuando dan el oral, o sea, desarrollan todo el oral y el profesor después le termina diciendo, sí, está bien, pero tu práctica está floja, así que vení la próxima. Si mi práctica está floja, ¿para qué le hacen esperar todo ese tiempo? Les hacen rendir el oral y después le dicen que sale mal por la práctica. O sea, que corrijan la práctica, si está más o menos bien la práctica, bueno, que le tomen la teoría, si no, que ni le tomen. O sea, no sé. El último examen creo que estuvieron hasta las 10 de la noche rindiendo. Una locura. Pero bueno. Entonces, vieron, a veces depende mucho de cómo están también los profesores. Lo que sí, los casos prácticos sí creo que son más. Creo que probablemente sean unos 10. Pero sí son así como estos. Son cortos y creo que los tienen que resolver en la misma plataforma de la página, me parece. Así que, bueno, digo, y por eso siempre cuando veo la parte de dictámenes, muchas veces los chicos dicen, profe, después me pasa la solución. Fíjense la solución lo que es. Fíjense la solución del primer caso, esto. La solución del segundo caso, esto. La solución es muy cortita. O sea, si no están en la clase, si no asisten o si no escuchan la clase, estudiar después solamente con la solución y les sirve de poco y nada. Fíjense, nosotros estuvimos casi 1 hora y media hablando
para hacer, ¿cuánto? Una carilla. Entonces, lo importante de las clases de dictámenes es lo que se dice en la clase más que la solución en sí, ¿sí? Porque los casos que le puede llegar a tocar en el examen pueden ser de cualquier cosa. Entonces, va a ser muy difícil que le tome un caso igualito a los que vemos acá. No, pueden ser más o menos parecidos, o puede ser que no tengan nada que ver, ¿sí? Entonces, lo que yo intento permanentemente es que ustedes puedan saber dónde pararse, sepan cómo pararse, sepan cuál es el tipo de opinión y tengan los argumentos necesarios para fundamentar cualquier tipo de opinión. ¿Está? Bien. Bueno, creo que vamos a dejar acá, porque queda media hora nada más y no sé si alcanza para hacer otro examen. Bueno, la próxima clase sería el día martes. Háganme acordar en el grupo si yo no les mandé los modelos de certificaciones y de informes. Si no les mandé, avísenme y les mando. Y bueno, y estoy abierto a cualquier tipo de consulta que quieran hacer, no sé si ahora o si después quieren mandarme un mensajito y preguntarme. Pero a medida que vayan estudiando pueden ir preguntando. Dale, nos vemos, Juan.